Mi nombre es Marcos Crispino, trabajo en el equipo de investigación y desarrollo de GeneXus. El tema de Machine Learning es un tema que, si bien no es nuevo, ha cobrado mucha relevancia últimamente. Iba a hablar de los últimos eventos de desarrollo de Google y de Apple, donde se hizo mucho énfasis en este tema. En realidad, los que estuvieron en el evento estos 3 días, si les interesa el tema, seguramente ya hayan ido a alguna charla de inteligencia artificial o de Machine Learning, porque hubo unas cuantas durante el evento. Todos los competidores grandes están apostando fuerte a esto y bueno, es un tema que yo creo que va a cobrar mucha relevancia en los próximos años. Para empezar, quisiera comentar cuál es la diferencia entre estos 3 términos, ¿no? Por un lado tenemos la inteligencia artificial, que es básicamente la inteligencia que puedan mostrar las máquinas. No habla de ninguna técnica en particular, no habla de ningún tipo de algoritmo, es un concepto que engloba a todos los demás, ¿no? La inteligencia que pueda mostrar una máquina. Por otro lado tenemos Machine Learning, que sí es un conjunto de técnicas y de algoritmos, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, que se dedica a hacer que las máquinas aprendan de la experiencia previa, básicamente. Ahora, cuando hablemos de los algoritmos, vamos a ver qué significa este concepto de aprender en este contexto. Y por último, tenemos Deep Learning, que básicamente es Machine Learning con mucho poder de cómputo y con muchos datos. Usa un tipo de red neuronal que se llama Deep Neural Networks, y es lo que ha hecho que este campo de investigación explote, por decirlo de alguna forma. Es lo que le ha dado mucha potencia a todo este tema. Dentro de Machine Learning hay 2 tipos de problemas a grandes rasgos. Tenemos los que son de Supervised Learning y Unsupervised Learning. En el caso de Supervised Learning, cuento primero un poco cómo es que funciona esto. Si se quiere, es un paradigma distinto de programación. Los que fueron el lunes a la charla de LIAX explicaba, en programación tradicional lo que tenemos es un programa que escribimos, a ese programa le damos una entrada y ese programa produce una salida. En este caso de Machine Learning lo que tenemos es las entradas, las salidas, vamos a elegir un algoritmo de alguna forma, y ese algoritmo es el que va a producir el programa, que aprendió a partir de la experiencia de las entradas y las salidas que le dimos. Entonces es como un cambio de paradigma en lo que es la programación. Como decía, tenemos 2 tipos de problemas de Machine Learning. En el caso de Supervised Learning, lo que le damos son las entradas y para cada entrada cuál es la salida conocida. Un ejemplo de esto puede ser, si tenemos fotos de caras de personas, queremos predecir la edad de esa persona. Entonces lo que hacemos es darle un conjunto de fotos de gente que sabemos cuál era la edad que tenía cuando se sacó esa foto. El algoritmo aprende a identificar rasgos y a predecir la edad. Y luego, cuando queremos predecir la edad de una foto que nunca vio el algoritmo, basándose en la experiencia previa, va a poder predecirla. Ese caso es de Supervised Learning porque para cada entrada que usamos para entrenar el algoritmo, le dimos cuál era la salida esperada. En el caso de Unsupervised Learning, no conocemos la salida esperada. Lo que queremos es que el algoritmo pueda obtener información aparte de los datos que le estamos dando. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Supervised Learning, a su vez, se divide... estos son los extremos, ¿no? Supervised y Unsupervised. Obviamente, podemos tener parte de los datos de los cuales conocemos la entrada y parte de los datos de los cuales no. Entonces, en ese caso, estaríamos en un escenario de Partially Supervised Learning. No voy a entrar en detalle en ese tipo de algoritmos. El Supervised Learning, a su vez, se divide en 2 clases, Regression y Classification. Se trata de regression cuando lo que queremos es predecir una salida que es continua. Por ejemplo, lo que les contaba de la edad dada una foto. En el caso de classification, lo que queremos es poder asignar una categoría a las distintas entradas. Por ejemplo, si tengo fotos otra vez y puedo querer saber si la foto es de un perro, de un gato o de un pájaro, ¿no? Son esas 3 categorías las que quiero determinar. El caso más simple es el de clasificación binaria. Por ejemplo, si queremos saber si un email es spam o no, o dado información de un tumor, saber si es maligno o no. Ese caso es el más sencillo, es el de clasificación binaria. En el caso de Unsupervised Learning, el algoritmo que vamos a ver es el algoritmo de clustering, que lo que permite es agrupar datos según las características de cada una de las entradas. Por ejemplo, si tenemos información de un genoma, que tenemos genes, queremos poder
ver cuáles son los genes que están relacionados o cómo afectan unos a otros, podemos usar este tipo de algoritmo para obtener información. A priori no sabemos cuáles son las relaciones que tienen esos genes. Es el algoritmo que nos va a decir, dadas las características de cada uno, cómo podemos agruparlos para relacionarlos entre sí. Vamos a empezar entonces con el problema de clustering. El problema de clustering, como decía, es un problema de clasificación. Yo tengo un conjunto de datos y quiero saber si son cruces rojas o círculos azules. Esto es la salida del algoritmo, esto es a lo que queremos llegar. Pero en realidad lo que tenemos al comienzo es esto. Obviamente en este caso son dos características, x1 y x2 de cada dato. No tiene mucho sentido, es muy fácil verlo a simple vista cómo agrupar esos datos. Pero pensemos que podemos estar hablando de cientos o miles de características. Entonces en ese caso es mucho más difícil tratar de ver qué información hay en esos datos. El algoritmo que se usa para esto se llama k-means. Básicamente uno le tiene que dar como entrada al algoritmo cuántos son los grupos que quiere crear y el conjunto de entradas de datos con los que va a entrenar el algoritmo. El algoritmo básicamente itera, fija los centros de cada grupo de forma aleatoria e itera asignando cada una de las entradas a un grupo determinado. Para verlo en forma gráfica, supongamos que tenemos esto. Cuando empieza el algoritmo, vamos a crear dos grupos, elegimos los centros de forma aleatoria y a cada punto del juego de datos le asignamos el centro que está más cerca. Luego calculamos cuál es, de los datos que asignamos, cuál es el nuevo centro, porque podemos hacer un promedio de los datos. Ese centro se mueve, se asignan nuevamente los puntos al grupo que le corresponde y eso se itera hasta que el centro queda en una posición estable y ya no hay más cambios de grupo. Este tipo de cosas se usa, por ejemplo, para hacer segmentación de clientes. Yo tengo información de mis clientes, de cuándo compran, cuánto, qué compran, digamos. O sea, tengo muchas variables para cada cliente y lo que voy a querer hacer es poder agruparlos de cierta forma, por ejemplo, para hacer promociones o para recomendar productos o para tener políticas de precios distintos. De nuevo, con dos variables no tiene gracia. La gracia de esto es cuando tenemos mucha información. Vamos a ver ahora entonces el segundo tipo de algoritmo, que son los de regression, que como ya decía es el caso de supervised learning. El más sencillo de estos es el de linear regression. Regression lo que trata de hacer es dar una función que es la que mejor estima cuál debería ser la salida para una entrada determinada. Entonces, en el caso de linear regression, vamos a tener un conjunto de datos. Las entradas están en el eje X, las salidas están en el eje Y, y lo que queremos es una aproximación lineal. Es el caso más sencillo de regression. En nuestro modelo vamos a tener las variables de entrada, que se representan con la X, las variables de salida en el eje Y. Un par XY se llama un ejemplo de entrenamiento, y a todo el conjunto de ejemplos de entrenamiento le llamamos training set, conjunto de entrenamiento. El algoritmo plantea una hipótesis. La hipótesis de que la salida se puede calcular en función de la entrada usando una aproximación lineal. La función h que vemos ahí arriba es una función que depende de la entrada, pero además depende de otros dos parámetros que son θ0 y θ1, que son los que el algoritmo va a tener que aprender. Para poder aprender esos parámetros, que vamos a usar los datos de entrenamiento, lo que se define es una función de costos. Y esto es lo más abajo que voy a ir de matemática, no se preocupen. Básicamente la función de costos lo que hace es calcular el error para cada entrada, es la diferencia entre lo que predice la hipótesis con respecto a la salida conocida. Para cada entrada calculamos el error, sumatoria de los errores, y lo que buscamos, nuestro objetivo de optimización, es minimizar ese error, minimizar la función de costo. Para eso hay varios algoritmos, el que voy a explicar un poco más adelante se llama gradient descent, y justamente permite hacer esto. El caso de regression no está limitado a una sola variable. Esto tiene mucho más sentido cuando se trata de muchas variables. Un ejemplo acá puede ser, quiero predecir a qué precio se va a vender una casa.
Entonces tengo toda la historia de las casas que se vendieron, por ejemplo, en el último año, sé cuántos dormitorios tenía, cuántos metros cuadrados, en qué barrio está, bueno, toda la información que parezca relevante. Y esas son las entradas de mi algoritmo. Ahora, la X ya no va a ser un valor, porque tengo muchas variables, muchas features se llama, y por lo tanto voy a tener un valor, un vector de valores que son mi entrada. La hipótesis obviamente cambia, porque ahora tengo que ajustar un parámetro para cada una de las features, pero digamos, el resto sigue siendo igual. Voy a tener una función de costos que se define igual, voy a tener, mi objetivo va a ser minimizar esa función de costos para encontrar esos parámetros. Un detalle nomás de implementación, que esto se suele implementar usando matrices. Eso mejora mucho la performance de los algoritmos si usamos software especializado para manipular matrices. Es mucho mejor que hacerlo valor por valor, digamos. Tampoco estamos limitados a que la aproximación sea lineal. La aproximación podría ser un polinomio, por ejemplo. Entonces ahí nuestra hipótesis va a ser un polinomio, pero de vuelta, el problema es el mismo, ¿no? Encontrar los parámetros que minimicen la función de costos dados los datos conocidos de entrada y salida. Y acá, cuando se nos pueden presentar dos problemas con este tipo de algoritmos. El primero es el de underfitting, que es utiliza una función que no se adapta bien a los datos de entrenamiento. Por ejemplo, el primer caso, no sé si se ven los puntitos, pero la gráfica lineal no se acerca a la tendencia que marcan los datos. Entonces, este caso es bastante fácil de ver a simple vista, porque simplemente graficando la función con los datos nos vamos a dar cuenta que no los representa bien. El otro problema, que es un poco más complejo, es el de overfitting. En el caso del overfitting, lo que pasa es que la función se adecua demasiado bien a los datos de entrenamiento, pero falla cuando tiene que hacer predicciones. Eso suele ser porque se tiene una hipótesis demasiado compleja. Y para resolver el problema de overfitting se usa una técnica que se llama regularization. Es básicamente agregarle un parámetro más a la hipótesis, que también vamos a tener que aprender. Y para aprender esto, lo que vamos a hacer es entrenar el algoritmo como lo hacíamos para los distintos valores de lambda, que se llama el regularization parameter, y luego probarlo con un subconjunto de los datos de entrenamiento, que en realidad se separan primero los datos de entrenamiento en datos de entrenamiento y datos de prueba. Se entrena con los datos de entrenamiento varias veces con distintos valores de lambda y luego se verifica cuál es el mejor a partir de los datos de prueba. El algoritmo que usábamos entonces para obtener los parámetros de la función de costo, de la hipótesis, perdón, se llama gradient descent. Es un algoritmo que lo que hace es calcular la derivada de la función de costo parte de un punto elegido al azar, calcula la derivada de la función de costos, y lo que hace es moverse, con los puntos que están marcados en la gráfica, se va moviendo hacia abajo en la pendiente, en la dirección en que la pendiente más pronunciada. Eso garantiza llegar a un mínimo, puede ser un mínimo local. Entonces lo que se hace muchas veces es ejecutar este mismo algoritmo con distintos puntos de entrada, ¿no? con distintos valores iniciales, ¿no? De esa forma se llega al valor óptimo. Este algoritmo tiene un parámetro también, que es el alfa que está ahí en la fórmula, se llama learning rate, y es un parámetro que debemos definir nosotros. Un alfa demasiado chico lo que va a hacer es que demore mucho en converger. Un alfa demasiado grande puede hacer que salte de un pico a otro y nunca llegue al mínimo, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tercer tipo de problema, que son los de classification, ¿no? Como veíamos, es similar al problema de regression, pero ahora la salida, en vez de ser continua, son valores discretos, ¿no? El caso más simple es el de 0 y 1. El ejemplo que les daba era el del filtro de spam, donde nuestras features van a ser las características de un mail, por ejemplo, qué palabras contiene, quién lo envía, etc.
y la salida que esperamos obtener es si es spam o no es spam. La hipótesis en este caso es distinto, porque ya no es una hipótesis lineal. Se usa esta función que se conoce como sigmoid function. Hay otras también que se usan, ¿no? Esta es la más conocida, que tiene algunas características que la hacen interesante. Por ejemplo, es fácilmente derivable, que vamos a necesitar calcular las derivadas, tiene un costo computacional bajo, y además la gráfica, si la graficamos, es esta, ¿no? Se acerca muy rápidamente al 0 y al 1, que son los valores que queremos predecir. La función de costos también cambia, pero nuestro objetivo va a ser siempre el mismo. Es minimizar esa función de costos para obtener los parámetros para después usar en el algoritmo. Esto no está limitado a una sola clase es decir, no está limitado a clasificación binaria, se puede extender a clasificar en múltiples clases. El ejemplo que les daba hoy de poder saber si una foto es de un perro, de un gato o de un pájaro, digamos, lo que se hace es se entrena una hipótesis que decide si es un perro o no, otra que decide si es un gato o no, y otra que decide si es un pájaro o no. Y después lo que se hace es nos quedamos con el valor que nos dé la mejor hipótesis. Solo una debería dar resultado 1. Perdón, no sé si lo dije, pero este algoritmo se llamaba Logistic Regression. Otro algoritmo que se usa para clasificación es el de las redes neuronales. Las redes neuronales sirven cuando la hipótesis que tenemos no es lineal. Por ejemplo, si los datos que queremos clasificar son de este estilo, no vamos a poder hacer una aproximación lineal para clasificarlos. Entonces, para este tipo de hipótesis de problemas más complejos, se utiliza este concepto. Redes neuronales hay muchas, todas se basan en este concepto que es una simplificación de lo que es la neurona en el cerebro. Una neurona muy básicamente lo que tiene es un núcleo, que es el que procesa las señales, tiene un conjunto de dendritas que son por donde ingresa la información, y tiene un axón que es por donde se produce la salida de esa neurona, que a su vez tiene terminales que se conectan con otras neuronas de la red. En este caso de redes neuronales, el concepto que se maneja es el de perceptron, ¿no? Que es lo que vemos abajo, y es muy similar a lo que es una neurona, ¿no? Voy a tener un conjunto de entradas, y ese conjunto de entradas, luego de cierto procesamiento, va a producir una salida, que a su vez va a ser conectada con las neuronas en la siguiente capa de la red. Entonces vamos a ver una de las más simples de las redes neuronales, que es la que se llama Feed Forward Neural Network. Y esta red, lo que tenemos es las entradas, que son los globitos con una X en el diagrama. Vamos a tener la salida, que es nuestra función, nuestra hipótesis. Y en el medio vamos a tener un conjunto de capas, que puede ser una o pueden ser más, que se llaman hidden layers, ¿no? Que para cada... la información va a ir pasando desde la primera capa de la entrada hasta la última capa, que es la que produce la salida. Para cada capa de la red, es decir, para pasar de la primera capa a la segunda capa, vamos a tener una matriz de parámetros, ¿no? Es como paso del primer valor de la entrada al primero de la segunda capa, del primero de la segunda, y así. Es una matriz porque es n por n, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que aprender la red? ¿Cómo se pasa de una capa a la otra? Bueno, hay unas fórmulas, se multiplica la entrada por la matriz, se le aplica la función que ya vimos, la función sigmoid u otra similar para que el valor esté entre 0 y 1. Y eso define nuevamente una función de costos. La función de costo es otra vez lo que vamos a querer minimizar, y eso lo vamos a poder hacer, por ejemplo, usando gradient descent, que ya lo vimos para el caso de regression. La función de costo obviamente es más complicada en este caso porque son más parámetros los que tenemos que aprender. Las fórmulas están, digamos, se pueden buscar fácilmente. No es la idea tampoco entrar mucho en detalle de ese tema. El algoritmo que se usa para calcular las derivadas, porque ahora ya las derivadas ya no son calculables de forma... el costo de calcular las derivadas es bastante más alto que en el otro caso. Entonces lo que se hace es se usa una heurística para poder estimarlas. Ese algoritmo se llama backpropagation.
lo que hace el algoritmo es calcular hacia adelante, usando los valores que conoce hasta el momento, con el valor que produce la salida, calcula un delta, que es una diferencia entre la salida conocida y la salida producida por el algoritmo, y luego va calculando los deltas hacia atrás. Por eso se llama backpropagation, va propagando los errores hacia atrás. Una vez que tiene hecho ese cálculo para todos los datos de entrenamiento, se usa esa información con otra fórmula que no traje, pero para calcular las derivadas parciales. Y con esas derivadas parciales se aplica nuevamente gradient descent, por ejemplo. Entonces, para entrenar una red neuronal, no lo dice ahí, pero lo primero es definir qué arquitectura de red vamos a utilizar, y luego inicializamos los pesos de las matrices de forma aleatoria, aplicamos forward propagation para calcular la hipótesis, necesitamos implementar la función de costo, implementar backpropagation para calcular las derivadas parciales, y luego aplicamos algún algoritmo para optimizar esos valores. Tipos de redes neuronales hay muchísimos. La que estuve hablando hoy está allá arriba a la izquierda, pero hay muchos tipos de redes, y es un campo que es muy activo, entonces siguen apareciendo tipos de redes constantemente, y arquitectura cada vez más complejas. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve, por ejemplo, para hacer reconocimiento de patrones, sirve para hacer toma de decisiones. Un tema que ha tenido mucha prensa últimamente es el de los vehículos autónomos. Eso se resuelve con este tipo de técnicas, que se usan redes neuronales más complejas, evidentemente, pero la idea es siempre más o menos la misma. El algoritmo aprende en el sentido de que logra hacer predicciones a partir de los datos que conocíamos, hace predicciones nuevas, sin haber hecho programación específica para la tarea que va a realizar. Simplemente habiendo entrenado el algoritmo con los datos que teníamos, se logra que el algoritmo pueda resolver problemas usando técnicas que no son de programación tradicional. Bueno, esto fue lo que estuvimos viendo. Vimos los algoritmos de unsupervised y supervised learning, vimos regression, vimos classification, vimos redes neuronales. Y para los que están interesados en el tema, les recomiendo este curso de Coursera, que está muy bueno. El profesor es Andrew Ng. Es un loco que trabajó en inteligencia artificial en Google, fue el líder de inteligencia artificial de Baidu, que es el Google chino, digamos. Es uno de los fundadores de Coursera y ahora fundó otra empresa para fomentar el desarrollo de inteligencia artificial. Empezó el lunes, así que si se anotan ahora tienen tiempo de seguir. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.